Hola a todos, ¿cómo están? Soy Dieter Wunder, fundador de OneSports. Y hoy, en el capítulo número 1 de nuestro podcast Deporte con Futuro, tenemos una invitada de lujo. Chilena, jugadora de hockey césped, multicampeona con la Universidad de Maryland de la NCAA División 1 de la Liga Universitaria de Estados Unidos, acreedora de múltiples premios como el Honda Sports Award, que premia a la mejor hockeyista de Estados Unidos, o el premio Mary Garber, que premia a la mejor atleta de la ACC, con más de 160 apariciones en nuestra selección de hockey césped femenino y múltiples participaciones en Panamericanos. Les presento a nuestra invitada de hoy, Paula Infante. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Dieter. Un gusto estar contigo acá. Y antes de partir, una pequeña sorpresa. Cuéntanos de la Paula de 15, 16 años. ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué recuerdas de ella? Qué buena pregunta. Mira, a los 15, 16 años, mi vida, todo transcurría alrededor del hockey. Todo era hockey, alumna del Colegio Santiago College, ella era parte del equipo de Universidad Católica. A pocos años ya de estar nominada, seleccionada a la selección adulta de Chile, y donde lo único que hacía era pensar y soñar hockey. Oye, Paula, y en un colegio tan exigente y bilingüe como el Santiago College, ¿cómo era esto del deporte de alto rendimiento y el estudio? ¿Los podías complementar? ¿Te costaba? Cuéntanos un poco cómo fue ese desafío para ti. Mira, yo nunca fui la mejor alumna, honestamente. El colegio siempre me dio muchas facilidades para poder practicar el deporte. Mi familia, todos eran siempre muy deportistas, por lo tanto, estaban medio acostumbrados a ayudarnos, a hacer un apoyo. Entonces teníamos, como todo deportista, creo que somos muy exigentes y muy organizados. Como que el deporte te obliga a ser muy organizado, a aprovechar bien el tiempo. Entonces prestábamos mucha atención en clase, cosa de no tener muchas tareas pendientes y llegar y aprovechar al máximo el tiempo que pasábamos en el colegio para después estar tranquilos en los entrenamientos. Oye, Paula, y ese apoyo familiar del que tú me hablas, cuéntame un poquito tu familia, qué deportes hacen y también si tenían alguna injerencia en los traslados también, porque de repente hay que moverse mucho y en esa edad, 15, 16 años, no sé si tú lograbas ya moverte sola o te llevaban tus papás. Cuéntanos un poquito ahí de cómo tu familia fue importante en ese proceso. Bueno, para nosotros nuestra familia fue fundamental. Mi papá, rugbyista, jugador de country, jugador de la selección nacional de rugby, fanático de los deportes, jugó fútbol también en su momento. Mi mamá, una triatleta, presidenta de la de Universidad Católica, de la rama de triatlón. Así que siempre nosotros pasábamos nuestros días entre torneos, en campeonatos, actividades deportivas. Mi hermano mayor también, seleccionado de rugby, también representó al colegio, representó a la selección chilena por muchos años. De ahí vienen 4 hermanas, somos 4 mujeres, donde viene mi hermana mayor, que fue como mi modelo a seguir. Ella fue la que dio este puntapié de irse a jugar a la Universidad Católica. De ahí la seguí yo y mis otras 2 hermanas también nos siguieron, pero después tomaron otra decisión de irse a country, que es donde mis papás también tenían una gran trayectoria deportiva ahí. O sea, todos deportistas en esa familia, los 2 papás y hermanos y hermanas. Todos full, muy deportistas, por lo tanto nos movíamos todos juntos. Como mi hermana partió esto de irse a la Universidad Católica, era un poquito más grande que yo, nos movíamos juntas, íbamos en micro o nos íbamos a la consulta de mi papá y de ahí nos trasladábamos. Siempre lográbamos encontrar alguna forma para llegar a los entrenamientos. Oye, Paula, y en ese momento que tú me comentabas que tenías que poner atención en clases, que tenían que ver cómo se las arreglaban para irse todas juntas, ¿qué tanto sacrificio, qué tanta motivación teníais que tener para poder enfrentar ese sacrificio? ¿Cómo fue ese tiempo para tratar de mantenerte en ese alto rendimiento haciendo estos sacrificios especiales? La pregunta, ¿tú ya sabías que querías dedicarte al hockey en ese momento? ¿Todavía pensabas en estudiar en la universidad en Chile? Porque es un sacrificio importante y a esa edad no sé, en el caso tuyo, si ya tenías claro cuál era el objetivo. Mira, yo entré como a los 13, 14 años a Universidad Católica y a los 16, 17 ya me llamaron a la selección adulta, lo que conllevó, junto con mi hermana mayor, mucho sacrificio. Entrenábamos a las 7 de la mañana todos los días, entonces llegábamos tarde al colegio, llegábamos 9:30, 10 al colegio,
donde el colegio siempre nos apoyó. Entonces era el ponerse al día de esa materia que nos perdíamos. Entonces ya desde muy jóvenes ya estábamos como conectadas con ese sacrificio, conectadas con esa responsabilidad del equipo, del estar presente, de no perderse ni un entrenamiento con ninguna excusa. Entonces fue bastante de golpe, porque obviamente cuando estás solamente en un club, entrenas todas las tardes, tenías partidos los fines de semana, no era tanto el sacrificio, pero de repente ya a los 16, 17 años ya estábamos jugando en la selección adulta, donde teníamos que estar entrenando de enero y febrero, no teníamos vacaciones. Entonces ahí parten sacrificios tanto personales como familiares, que ya los veníamos acostumbrados desde mi hermano, porque mi hermano ya tampoco tenía los veranos. Entonces era algo que era muy exigente, pero a la vez era muy normalizado dentro de mi familia. Entonces creo que todo era en función y todos trabajábamos alrededor de este horario o organización familiar que uno no se da ni cuenta. Buenísimo, gracias por compartirlo, Paula. Oye, te contaba yo un poquito antes de la entrevista que, al menos la experiencia que tenemos con nuestra academia de fútbol, nos damos cuenta que cuando los jóvenes deportistas, y te pregunto ahora por el hockey, cuando son pequeños siempre sueñan con el deporte, con ser futbolista profesional. En el caso del hockey, ahí tú me contarás, me imagino es algo parecido, y llega un momento de madurez, llega un momento donde incluso en el colegio, ¿cierto?, las notas empiezan a contar para la universidad. Entonces, ¿en qué momento tú ya viste que el hockey era tu camino? No sé si en Estados Unidos o lo habías pensado también en jugar profesional en Europa o en otro lado, pero ¿en qué momento tú ya entendiste o pensaste que el hockey iba a seguir después de cuarto medio? A diferencia, como sabemos que pasa en Chile, que muchas veces el deporte escolar en general termina en cuarto medio para dar paso a la universidad. Mira, la vida del hockey o del hockeyista tiene como una historia diferente a la del fútbol, porque el del fútbol tú te puedes proyectar y poder decir que vas a vivir de esto. Hoy en día creo que hay algunas hockeyistas que lo están logrando, entonces el sueño de decir que yo me iba a dedicar a esto era muy lejano, más allá de que tal vez me podía dedicar en su momento como una kinesióloga, como una profesora de educación física, como que esa era la gran conexión que podíamos tener con el deporte, de poder vivir de él. Entonces era bien difícil poder imaginarse ese camino. Mis papás igual siempre nos incentivaron a que tiene que haber algo más allá del hockey. El hockey no podía ser el fin, sino que teníamos que estudiar, teníamos que prepararnos. Entonces siempre lo pensé así, siempre fue como, era un hobby, pero un hobby muy serio. O sea, lo tratábamos de tomar lo más serio posible dentro de sus limitaciones que ya sabíamos. Nuestros papás constantemente nos recordaban que este no era un fin, sino que era un camino que nos podía hacer madurar, que nos podía enseñar un montón de cosas, pero no era el fin laboral para nosotros. Y bueno, yo tuve una adolescencia diferente. Yo a los 18 años fui mamá, entonces yo terminé el colegio, nació Agustín, me tomé un año sabático y de ahí entré a estudiar a la Universidad Andrés Bello, entré a estudiar kinesiología. Y ahí nos dimos cuenta que el poder hacer hockey, trabajar, estudiar y todo eso no se podía hacer y criar. ¿Ya? Entonces ahí fue como cuando nosotros como familia nos proyectamos, porque incluyo a mis papás, porque mis papás fueron mis pilares en esta situación, en este momento de mi vida, junto con mi familia. Se planteó la posibilidad de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos todos tener un futuro provechoso? Ya tanto para mi hijo Agustín como para mí, y en su momento su papá. Entonces, ¿cómo podíamos hacerlo? Y volviendo como atrás, mis papás hicieron esto mismo que hice yo, de irme a estudiar afuera, pero 30 años antes. Ellos se fueron a estudiar a Texas, donde mi papá sacó Physical Therapy, mi mamá lo acompañó, también sacó una carrera allá de secretaria, y se quedaron allá viviendo muchos años después de que se graduaron de la Universidad de Texas. Mis dos hermanos mayores nacieron allá, entonces era un escenario súper conocido. Entonces ellos cuando se vuelven, nacen los otros tres, y llega este momento de nuestra vida donde Agustín nos hizo cuestionar un montón de cosas, y yo le planteé a mis papás esta posibilidad y dije como, ¿y qué pasa si hacemos esto? Y ahí mis papás al tiro, nos vamos.
nosotros nos vamos a ir a trabajar allá, nosotros encontramos un trabajo, todo en función de la familia, y mis 2 hermanas se fueron también junto conmigo. Y los 2 hermanos mayores, que eran los americanos, se quedaron acá en Chile terminando sus carreras, y mi hermano después terminó trabajando un par de años en Estados Unidos junto con nosotros. Wow, tremenda experiencia, Paula. Bueno, entonces vámonos a Estados Unidos, ¿te parece? Sí. Bueno, tu familia claramente, como ya nos compartiste, conocía un poco los Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito más de eso después, porque en Estados Unidos hay más de 3.000 universidades, contando todas las universidades que existen de las distintas ligas atléticas, y por lo tanto, pensando en deportistas, hockeyistas, futbolistas que quieran partir allá a estudiar con becas, obviamente encontrar el mejor match es algo súper complicado. Pero por ahora seguimos con tu historia, perdón, seguimos con tu historia. ¿Cómo fue aterrizar allá? Porque por mucho que tu familia lo conociera, tú no habías estado ahí, no habías jugado una temporada, fue mejor o peor de lo que esperabas, dentro de la cancha, fuera de la cancha. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, lo nuestro fue algo bastante fortuito, porque piensa que yo ya había salido del colegio, ya llevaba un año de universidad, era mayor para lo que era la época universitaria gringa. Hicimos un par de contactos, mandamos algunos correos y nos respondieron 2 universidades. Teníamos que buscar cerca de la zona donde se iban mis papás, que era Virginia. Entonces ahí el pop-up fue el tiro American University y Maryland. Mandamos correos a esas 2 universidades. O sea, imagínense que las comunicaciones eran harto más difíciles de lo que es hoy en día. Y nos respondieron las 2 universidades inmediatamente. Mi currículum era muy bueno. Para ese entonces yo ya había jugado 2 Panamericanos adultos, un Mundial Junior y un Panamericano Junior. Entonces, con ese currículum era bastante difícil obviar este correo. Y mis hermanas también estaban como en la misma. Vino el entrenador de American a vernos jugar y nos hizo una oferta. Maryland ni siquiera vino. O sea, la entrenadora de Maryland no vino a vernos. Pero sí le llamó muchísimo la atención y ella al tiro nos hizo una oferta. Al tiro me hizo una oferta a mí y a mis hermanas, pero que mis hermanas después se terminaron inclinando por American. Entonces yo ni siquiera la conocía, esta entrenadora, con la que yo me iba a enfrentar 4 años por lo menos en esta vida nueva. Entonces, bueno, mi papá se fue antes, hizo todo lo que fue la casa, hicimos todos los contactos nosotros con Missy. Hablamos del alojamiento, de la beca, de un montón de cosas, pero sin tener ni una información a lo que íbamos a llegar. El medio chileno, en general los entrenadores que son argentinos, los entrenadores que tenemos en Chile, no veían con buena cara esto. No, el hockey universitario americano era desconocido, pero íbamos con fe. Si nos equivocábamos nos devolvíamos, y a lo que llegué en un principio fue qué difícil. O sea, no iba a ser fácil, pero porque no teníamos nuestras instalaciones listas. Maryland estaba en una transición, no tenía la cancha de agua lista, no tenía... Y en 40 grados de calor, primer entrenamiento, con mi papá, llegando un poquito tarde porque venía de los Juegos Panamericanos de Río. Entonces ya había partido el pre-season, yo había llegado un poquito tarde, me había conectado con alguna de mis compañeras, y llegar a esto... Pero después, a la semana, ya fue como, este es mi lugar, aquí tengo que estar. Era todo lo que había, era todo y más de lo que había pensado, porque la verdad que mi expectativa no era muy alta, de acuerdo a lo que había hablado con mis entrenadores, con distintas personas que vivían en Chile, pero la verdad que uno ahora lo analiza y dice como, bueno, ¿por qué dudo tanto? Si en verdad Estados Unidos nos había ganado... 5 días antes, había estado en la final de los Juegos Panamericanos, no ha ganado históricamente, entonces el nivel de alguna u otra forma tenía que ser bueno. Entonces, pero el hecho de a qué universidad iba a llegar era medio difícil de saber cómo iba a ser ese nivel. Súper interesante, Paula. Y de eso que nos cuentas, que te diste cuenta la semana que era el lugar donde querías estar, porque, bueno, nosotros también en OneSport llevamos 15 años trabajando con becas deportivas para Estados Unidos y ya vamos conociendo, ¿no? Pero para la gente que no necesariamente conoce, estamos hablando del nivel de las jugadoras, porque muchos piensan que al ser universitario uno de alguna forma ya no sigue ya una carrera profesional en el hockey, en el fútbol, en cualquier deporte. También
no necesariamente las personas de Chile tienen que conocer la infraestructura que hay allá. Entonces, cuando tú dices, tú que te habías dedicado al alto rendimiento, que tenías ese sueño de seguir creciendo en el hockey sin dejar de lado los estudios, ¿qué cosas, momentos, sensaciones o qué recuerdos tienes que te llevan a decir eso tan potente que es que a la semana de estar allá, tú ya sentías que era el lugar donde tenías que estar? A ver, y yo creo que fue y será el lugar donde yo practiqué el deporte de manera más profesional. O sea, el contar con un camarín del equipo privado, un espacio donde nosotros nos podíamos juntar, contábamos con todos los materiales que necesitábamos, nos pasaban palos, nos pasaban ropa, nos cubrían todo lo que eran los gastos de las comidas, todos los traslados a los distintos lugares de Estados Unidos, que nosotros jugábamos mucho en casa, pero también partidos de visita, cosa que hoy en día o siempre yo había o mis papás habían tenido que pagar por o una gira a Concepción o la gira a Mendoza, aunque fuera a nivel de selección, mis papás tenían que pagar cierta parte de estos viajes. Entonces acá no, era 100% subvencionado por la universidad. En el término académico nosotros teníamos prioridad para elegir nuestros ramos y si es que no nos acomodaba algo, hacían algo para que nosotros pudiéramos tener estos ramos. Teníamos profesores particulares, cosa de que si es que teníais problemas con algún ramo, tenías ese profesor para que tú pudieras perfeccionarte, para que pudieras salir de esta dificultad académica. Entonces ellos te apoyaban en todo porque tú allá eres estudiante y atleta al mismo tiempo. Entonces se preocupan de que todas estas áreas estén bien cubiertas. Buenísimo. Bueno, súper buena respuesta y muy completa. Gracias, Paula. Metámonos un poquito entonces más en el mundo de Estados Unidos. Ya aterrizamos, te diste cuenta a la semana que era el lugar para ti. Qué alegría, me imagino, qué maravilloso con todo ese sacrificio familiar y todos los años que llevas tú en el hockey. Ahora, voy a hacer un par de preguntas. Con esta experiencia de ser deportista estudiante de Estados Unidos, hago un flash forward, me muevo hacia adelante y digo, Paula Infante, campeona 2 veces de la NCAA División 1, elegida la MVP los 2 años, ganaste el Mary Garber Award, que es la atleta del año de la ACC, premio que ha ganado, por ejemplo, los hombres, atletas como Michael Jordan en el básquetbol, que son reconocidos como atletas de nivel mundial, probablemente para muchos Michael Jordan el mejor jugador en la historia de la NBA, del básquetbol. Entonces, cuéntanos un poquito sobre todo para los que no conocen esto, ¿cómo fue esa experiencia? Tú nos hablabas un poco de los viajes, no sé en esa época si te tocó viajar en avión en algún momento, o si te acuerdas del bus, o de cómo era la llegada a los estadios, cómo se vestían, tus rivales, si te tocó jugar a lo mejor en alguna final con seleccionadas nacionales de otros países. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De qué te acuerdas que tú crees que puede ser interesante compartir con nosotros hoy día? Mira, yo jugué 4 años, después fui assistant coach un año más. Fueron 4 años increíbles, o sea, donde el nivel obviamente de Estados Unidos ha mejorado muchísimo a nivel universitario. Yo tenía compañeras que no eran extraordinarias, habían compañeras que estaban ahí llenando un cupo, pero tenía compañeras muy buenas. O sea, mi mejor amiga jugó 2 Juegos Olímpicos. Otras compañeras también terminaron jugando, otras jugadoras de Maryland también jugaron en Juegos Olímpicos. Entonces, el codearse con esa gente obviamente que te suma. Las rivales nosotros estábamos justo en una conferencia que era muy competitiva, que es el ACC, que tú has nombrado un par de veces, donde de ahí salían los campeones nacionales, de ahí salía el equipo que iba a ganar esa conferencia, que después iba a pasar a ganar ese Final Four. Entonces, estábamos todo el rato jugando en esa liga muy competitiva, juegas otros partidos de otras ligas, pero como estás garantizado que por lo menos, no sé, te diría unos 10, 15 partidos del semestre, porque nosotros jugamos de agosto a noviembre, son muy, muy de alto nivel. Entonces, eso, a diferencia de que acá en Chile se juega todo el año, el jugar más breve, pero de partidos muy, muy intensos. Habían muchas jugadoras de renombre mundial, no
a nivel de Estados Unidos. Todavía no se había hecho esta apertura al mundo de Estados Unidos como hoy en día. Están llegando jugadoras de elite mundial. En Maryland estuvo una seleccionada de Alemania, una seleccionada de Australia. Se está abriendo más, se está haciendo más conocido, pero en ese entonces era mucho más del medio americano. O sea, tú, si te entiendo bien, Paula, hoy en día está mucho más competitivo incluso que antes la Liga Universitaria de Estados Unidos porque están llegando seleccionadas nacionales de selecciones como Alemania, que son bastante poderosas a nivel mundial. Sí, correcto. O sea, ahora es mucho más común ver jugadoras de nivel internacional en todos los equipos. Tal vez antiguamente era más de algunos que tenían staff, dentro de su staff tenían algún jugador internacional, cosas así que te podían traer a jugadoras de estas potencias mundiales como son Holanda, Países Bajos, Alemania, Australia, hoy en día Bélgica, España, son pocos, pero están llegando, o sea, cada vez se está haciendo más competitiva. A mí, por ejemplo, que algo que me llamó mucho la atención cuando yo llegué es que junto conmigo llegó un entrenador que era entrenador de arqueros, que por las coincidencias de la vida estaba casado con alguien que estaba estudiando un MBA en Maryland, y era el arquero de Alemania que había salido campeón olímpico hace un año atrás. Entonces, tal vez como chilena y como más conocedora del mundo hoquístico, y estaba impactada, no nada, así como, hoy qué suerte tengo de estar era lo más cercano que había tenido un medallista olímpico en mi área, que era el hockey. Increíble. Oye, Paula, bueno, y justamente esto que nos estás contando me lleva a la siguiente pregunta. En este ambiente, ¿cómo se compatibilizaba tu participación por la selección de Chile, por las Diablas, que se le llama al equipo de hockey césped, mientras estudiabas en Estados Unidos? Mira, hoy en día las Diablas juegan muchísimo más de lo que se jugaba en mi época. Habían torneos más distanciados unos de otros. No me tocó nunca un partido o un torneo clave durante la temporada de Estados Unidos. Tuve mucha suerte tal vez, pero en general todos los Panamericanos son en julio, y la temporada es de agosto a noviembre. Los grandes torneos por lo general son entre marzo y julio, y la verdad que no tuve nunca un problema. La universidad siempre velaba porque uno fuera feliz, porque uno pudiera participar, lo que más pudiera participar en torneos internacionales, porque como yo había alguien representando a Chile, también habían gringas representando a Estados Unidos. Entonces, nos autorizaban y nos permitían hacer estas cosas que tanto deportivamente, mi entrenadora nunca nos puso un problema, y académicamente siempre nos apoyaron. No estaba tan de moda el online y esas cosas así, pero podíamos lograr recuperar todo lo que nos perdíamos. Y en mi último año, donde yo tenía que hacer mi práctica, porque yo estudié educación física, en mi práctica en un colegio, la universidad me permitió congelar y me tomé todo un semestre para prepararme para lo que fue el preolímpico de Bakú, en Azerbaiyán. Entonces me dieron, y sin perder la beca, nada, fueron un 7 en ese sentido, y estuve todo ese semestre solo entrenando en el gimnasio de la universidad, en la cancha de la universidad, con las jugadoras de la universidad, pero como congelada. Así que siempre me acuerdo de esa instancia de que no dejaron de apoyarme, aunque ni siquiera representaba a su país. Está muy, muy interesante, Paula, todo lo que nos estáis contando, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Otra pregunta que cae de cajón. ¿Qué pasa cuando uno se gradúa de la universidad? Porque tanto en esa época en la que tú estabas, y tú obviamente, vamos a conversar también un poquito más después de las cosas que están pasando hoy en día, que tú estás viajando a Estados Unidos y que estamos trabajando también en OneSports, el hockey femenino. En Estados Unidos hablamos de que hay más de 3.000 universidades, hay distintas ligas atléticas, distintos tamaños de universidades, hay universidades top mundial y universidades que no necesariamente están en los rankings. Entonces, cuando uno conversa hoy día y alguien que esté escuchando este podcast, bueno, pero Estados Unidos entonces es para una deportista que quiere ser profesional en el hockey y tener un cartón que vaya de la mano con su carrera deportiva. Es para alguien que quiere llegar a estudiar a la mejor universidad del mundo gracias al hockey.
¿Hay un camino en particular? ¿Pueden ser distintos caminos? ¿Qué pasa después de que me gradúo? Entonces, si quiero el camino 1, ¿puedo ser hockeyista profesional? ¿Perdí el tiempo porque voy a salir muy tarde? ¿O me sirve la competencia ahí para seguir después representando a Chile? ¿Cuáles son los caminos que finalmente se pueden abrir, que tú viste y que tú conoces hoy día en Estados Unidos respecto al hockey profesional y a estudiar en prestigiosas universidades? Los caminos son variados. Yo creo que aquí depende del interés de cada una. Las opciones son muchas, tanto deportivo como académico. En mi caso, yo fui capaz de volver a Chile, de encontrar una pega, de seguir vinculada con la con la selección. Después de la selección tuve un tiempo, o sea, después de volver también me fue a jugar profesional a otro lado. Entonces muchas niñas también tienen esa duda como si me voy a Estados Unidos no voy a poder tener una vida profesional tal vez en Europa. Para mí fue un trampolín. Yo me fui a Estados Unidos y me abrió una ventana en Holanda. Académicamente también me permitió tener un título y poder volver a trabajar a Chile. La universidad no me costó tanto compatibilizar todas las cosas, lo que fue muy bueno. No solamente te apoyan, como mencioné antes, deportivamente, porque me dieron un montón de becas académicas que me hubiesen permitido seguir estudiando o hacer un magíster en alguna parte o cambiarme de universidad y hacer otras cosas. Entonces, como que es súper completo en lo que te pueden llegar a ofrecer. Y en términos de nivel, no tengo que ser la mejor jugadora de Chile para tener una oportunidad en Estados Unidos. Tengo que tener ciertos requisitos, obvio. Tengo que tener, ojalá poder manejarme en el idioma, en inglés, tener razonable de notas, porque obviamente va a depender ahí, como lo hemos hablado, académicamente, cuál es el perfil que uno quiere tener en esas universidades o qué universidad está buscando. Si estoy buscando solo una universidad para desarrollarme deportivamente o para desarrollar académicamente, socialmente, creo que hay distintas universidades para cada gusto o cada intención que uno quiere en sus vidas. Bien, me hace todo el sentido del mundo. Y Paula, en base a lo que me cuentas y también, bueno, nosotros que hemos estado conversando con algunas familias del mundo del hockey y conectando con tu experiencia también, pero pensando en los futuros, en las futuras generaciones, ¿qué tan importante crees tú que es el tema de la madurez, el tema de lo social, lo humano? Hablamos mucho de lo deportivo, hablamos del idioma inglés, condiciones súper importantes, lo académico, porque van a estudiar. ¿Qué tan importante crees tú que es también la madurez psicológica, en base a tu experiencia o lo que tú has visto también? ¿Tiene que ver con extrañar? ¿Tiene que ver con aprender a tolerar otras culturas? ¿Dónde crees tú que hay buenos ejemplos que tú hayas visto, ya sea en tu experiencia o en otros casos que te ha tocado ayudar a otras chicas para llegar a Estados Unidos respecto a la parte mental y de madurez y humana? Es clave. Encuentro que es un mundo diferente al chileno. O sea, nosotros como chilenos estamos acostumbrados a irnos de la casa, incluso hasta los 30 años uno se puede quedar en sus casas. Y acá rápidamente, ya a los 18, 19 años, hay jóvenes que están viviendo en una universidad al otro lado de Estados Unidos, de su familia, lo que implica una madurez, el ser capaz de vivir por su cuenta, el poder organizar sus tiempos de forma independiente. Yo creo que el deporte te garantiza un poquito eso. O sea, uno como es deportista ya tiene más o menos esa organización mental de calendario de poder hacerlo. Y lo que te da el deporte de poder irte a Estados Unidos, también, obviamente la madurez que se ha ido desarrollando por deportes colectivos, por lo precursor que es el deporte en un montón de cosas, pero tenés un equipo que te apoya y que está detrás tuyo en las buenas y en las malas, y son tu familia, se convierten en que tú llegas allá y son un todo. O sea, tú estás viviendo 24/7 con tus compañeros de equipo, los únicos ratos libres son las clases de cada una que se va a química, la otra se va a matemáticas, y ahí nos vamos separando, pero después nos volvemos a reencontrar. Entonces, el tener una buena red de apoyo allá y enganchar bien en los equipos es clave. Pero
Creo que ese es el gran susto del chileno, o sea, como que el poder vivir esto fuera de su casa, el extrañar, uno siempre va a extrañar. Yo tenía a mis papás a 45 minutos y igual los echaba de menos, pero estás inmerso en un mundo donde están todas viviendo tu misma sintonía, todos viven el hockey de tu misma forma, porque tú elegiste estar ahí, nadie te obligó a estar ahí, tú elegiste. Hay experiencias que, en general, de las experiencias que yo conozco de chilenas que se han ido, yo te diría que un 95% ha sido de éxito, que han terminado sus 4 años, que han terminado felices con esta experiencia, pero obviamente existe siempre esa jugadora o esa persona que no logró enganchar o que vio otras características que no estaba preparada y se devolvieron sin prejuicio y se volvieron porque no era para ellas, pero es raro y en general, incluso como viendo las americanas que se van a las universidades son súper pocas las que se cambian, o las que hoy en día hay más movimiento, pero se mantenían y hacían los 4 o 5 años todas juntas. Oye, Paula, y, nosotros, bueno, en OneSports hasta ahora veníamos trabajando más fuerte en el fútbol, ahora contigo estamos potenciando mucho lo que va a ser el hockey femenino en cuanto a becas deportivas para Estados Unidos, pero nuestra experiencia en el fútbol y... también dentro de esa experiencia, yo tuve la oportunidad de trabajar con mi hermano, yo soy el mayor de 4 hermanos, para mandarlo a Estados Unidos y finalmente con esto de irse a vivir fuera, ¿verdad? De salir de la casa de uno, además nosotros vivimos en general en un cierto sector de Chile, uno no se mueve tanto y Estados Unidos, recordemos, Chile es un país de 17 millones de habitantes, un poquito más, 17, 18 millones, Estados Unidos supera los 340 millones, ¿verdad? Entonces... pero lo que nosotros hemos visto es que las temporadas en Estados Unidos, los semestres, te permiten también espacios, ¿cierto? El verano norteamericano básicamente son 2 meses y medio más o menos de vacaciones entre mediados de mayo y mediados de agosto. Después están las fiestas de fin de año donde muchos deciden venir para acá. También yo he visto muchas familias, bueno, en el caso de la tuya entiendo que estaban allá, pero yo he visto muchas familias que también empiezan a programar más sus vacaciones del otro lado. En Estados Unidos. Incluso en el caso de mi hermano, los compañeros de su colegio programaban viajes a Estados Unidos y él obviamente como host se encargaba de organizarlo. Entonces, efectivamente, yo concuerdo contigo. No sé si tú, el caso tuyo o los casos que has visto, también sientes que en ese 95% que tú me contabas, sientes que en la medida que tú te vas metiendo en ese mundo y que te atreves a tirarte a la piscina, ha funcionado y cómo lo has visto tú, digamos, en los casos que has visto o en tu experiencia. Yo creo que mi experiencia fue diferente a la de muchas, porque yo efectivamente todos esos breaks volví a entrenar. O sea, yo terminaba en mayo y me volví a Chile a entrenar porque generalmente los torneos eran julio-agosto, entonces yo entrenaba y de ahí retomaba con Maryland. Después en las fiestas también volvía y entrenaba enero y febrero con la selección. Entonces la verdad que no tuve esa instancia que tal vez otras personas sí lo tuvieron. Yo hoy en día veo como tú mencionas, a algunas jugadoras chilenas que aprovechan esa instancia, o sea que ya están allá, pasan Thanksgiving con familia del equipo, se van a Spring Break a otros lados, entonces aprovechan y viven la real vida americana, que es aumentar y disfrutar de la real experiencia americana, y porque eso es lo que generan. Yo tenía mi familia allá, entonces todos mis breaks o los eventos especiales tenía mi familia con quien irme. De hecho, un par de veces amigas holandesas se fueron con nosotros a nuestra casa porque ellas no tenían con quién pasar Navidad y la pasaban con nosotras como familia internacional y hacíamos como un lindo evento. Pero yo no tuve esa instancia, pero sí lo veo en estas niñas nuevas en que se aprovechan y se quedan y van a pasarlo con otra familia, vuelven a Chile o las amigas ya van a verlas al otro sector. Entonces, la dinámica es distinta. Perfecto. Paula, nos va quedando poco tiempo, así que algunas preguntas para ir cerrando. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Pensando en que esta entrevista y también el proyecto que estamos trabajando lo van a ir conociendo, lo van a ir escuchando muchas personas en Chile. ¿Qué le dirías a una joven que te está escuchando respecto a
por ejemplo, cuándo es buen momento? Porque uno dice, esto es la universidad. Esto es para la universidad, yo estoy en segundo medio, tengo tiempo. Esto es para la universidad, yo estoy en tercero medio, tengo tiempo. Pero son procesos que a veces son más largos, ¿no? Entonces, ¿qué consejos les darías tú a jóvenes hockeyistas, digamos, entre los 13 y 17 años? ¿Desde cuándo deberían ojalá empezar a mirar esto? ¿En qué cosas deberían fijarse? ¿Qué cosas podríamos transmitirles que les podrían servir, digamos, en este proceso? Mira, yo creo que lo primero, clave, antes de decir cuál es la fecha, es atreverse. Yo creo que estamos acostumbrados como chilenos tal vez a no salir del medio, estamos estudiando de primero a cuarto medio para la PAES, tenemos una rutina y un formato súper establecido que ya lo tenemos incorporado. El atreverse a buscar alternativas diferentes, a ver un poquito más allá. Sin ir lejos, yo me fui en julio, he ido 2 julios a hacer campamentos a Estados Unidos donde me llevo niñas para que conozcan este sistema, y una de las entrenadoras que me acompañó fue Panchitala, Diabla, metió el gol a Holanda, una histórica de las Diablas, y me decía, Paula, ¿por qué tú no me insististe más en hacer esto? ¿Por qué no hice esto? Entonces, el no arrepentirse de cuando ya están, tal vez, porque esto es un lapsus de tiempo, no es una oportunidad que van a tener toda la vida, ¿ya? No es como el profesional que te puedes ir a jugar a Europa a los 30 años, que me pasó a mí. No, acá esto es un lapsus súper corto de tiempo, donde tienes entre los 18 y a todo reventar 23 años. Entonces, el atreverse a probar algo y que, como dije antes, si no funciona, se pueden devolver. No, es poco probable. Pero como a tu pregunta, ¿cuándo son buenas épocas? Yo creo que nosotros pensamos, cuando ya empiezas como en primero medio, que tengo la PAES, yo creo que en primero medio también empezar a pensar, tengo esta oportunidad en Estados Unidos. ¿Cómo puedo construir este proceso? Como yo construyo mi preparación al NEM, a la PAES, ¿cómo puedo construir este proceso a Estados Unidos? Las universidades no es que tengan una disponibilidad completa al día de mañana, sino que ellas planean y hacen sus equipos con mucha anticipación. Allá las gringas funcionan con torneos, con showcase, con festivales, están todo el año. Los papás viven y viajan constantemente para que sus hijas tengan la mejor opción de universidades, desarrollándose en el deporte que ellas quieren. Entonces, acá las chilenas tenemos una ventaja porque creo que Chile tiene un buen nombre. Creo que el hecho de que nosotros, como mi familia, dejó bien parado el nombre chileno, hay una muy buena referencia de las otras niñas que se han ido a Estados Unidos. Entonces, Chile tiene esa llegada que tú puedes decir, me interesa una chilena. Entonces, yo creo que es bueno empezar a pensarlo desde primero medio, o sea, idealmente octavo. Yo me fui con unas niñas de octavo donde me dijeron como, esto es lo que yo quiero hacer. Es ideal tenerlo claro desde chiquitita, cosa de que ya empiecen a hablar con universidades, ya se empiecen a conectar con este mundo y saber a lo que van, sin negar que tercero y cuarto medio se puede. Obviamente se puede, pero es mucho más fácil pensarlo como si fuera la PAES, en prepararse y ir cementando este camino. Es como si yo quisiera estudiar medicina. Yo no voy a empezar a preparar medicina en tercero o cuarto medio, ya estoy tarde. Ya dependo del NEM de primero o segundo medio. Entonces, eso mismo, pensar en cómo yo quiero ser deportista y atleta en Estados Unidos. Además que los resultados pueden ser extraordinarios, ¿verdad? Efectivamente, yo concuerdo contigo, lo hemos vivido también en otros deportes. Chile en general funciona un poquito como un país más bien isla, entre el océano, la cordillera, la Antártida, etc. Pero la verdad es que hay resultados extraordinarios que se pueden conseguir. Pues de hecho, hay una sobrina tuya que parte pronto a Estados Unidos, ¿no? Y ella se va a estudiar ¿a dónde? En 2 días más se va a Cornell. A Cornell. Y Cornell está rankeada mejor que la Pontificia Universidad Católica en los rankings mundiales. Sí. Por lo tanto, se pueden conseguir cosas extraordinarias. Sí. Bueno, nuevamente agradecerte, Paula, por este tiempo con nosotros. Se viene un proyecto muy lindo a través de OneSport Hockey. Yo los quiero invitar a todos a que nos contacten a nuestro Instagram OneSport Hockey, o también que le escriban a Paula a su correo pinfante, todo junto, @onesports.cl, porque esto no para aquí y de hecho hay sorpresas. Estamos conversando con algunas entrenadoras, Paula, que las tiene ahí en el WhatsApp, para invitarlas a que vengan a Chile pronto, así que manténganse conectados con nosotros
para seguir conociendo más de lo que es el mundo de las becas deportivas universitarias en el hockey femenino sobre césped. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Dieter, por esta oportunidad de dar a conocer más el hockey y el hockey en Estados Unidos.